Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza, ya acercándonos cada vez más a la fecha, digamos que de descanso navideño, ahora mientras tanto celebrando en familia, ya la unión por la Navidad, por el compartir propio de nuestras tradiciones en nuestra patria bonita, en nuestra patria amada. Hoy tenemos como invitada a alguien muy especial, tocaremos varios temas de interés nacional e internacional, y se trata de la diputada Ilenia Medina, que nos acompaña hoy. Gracias, diputada, por acompañarnos. Ella además, como ustedes todos saben, la conocen, ella es secretaria general nacional del partido Patria para Todos y es vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Pues bien, hay muchos temas para hablar, pero uno de los principales que yo quisiera tocar y abordar es que la semana pasada en Venezuela se dio el foro parlamentario antifascista, antineonazi y antisionista. Un importante evento en el que se congregaron más de 300 diputados y diputadas de diversos países, más de 70 países ahí representados, y donde se debatieron las ideas y las acciones a emprender desde este capítulo parlamentario por dar la lucha por la vida, por la paz, por la seguridad internacional ante la amenaza cierta de los grupos fascistas, neonazis y sionistas que están haciendo vida no solamente en el caso del Estado de Israel, en el genocidio que se está cometiendo, sino que están haciendo vida valiéndose de instrumentos políticos, como ser parte de un partido político en otros países. Háblanos un poco, diputada, del balance que hace de este importante foro mundial que se dio en Venezuela la semana pasada. Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente la invitación al programa, el mejor programa, La Balanza de TV, entre otros. Bueno, creo que justamente Venezuela asume la vanguardia como corresponde en estos tiempos, para enfrentar el odio, para enfrentar el morbo, para enfrentar la violencia y de todos aquellos factores que están, como tú señalabas, Olga, muy bien organizados para imponer el dominio sobre los pueblos soberanos, sobre el otro, sobre el que piensa distinto realmente. Y fue extraordinario, creo que parte del vanguardismo que ha asumido Venezuela, sin la pretensión de asumir la vanguardia per se, sino porque nos ha tocado, tenemos 25 años mediante el cual con la constituyente originaria y Chávez se inició un proceso revolucionario donde se desarrolló un modelo democrático, participativo y protagónico que nosotros, porque lo vivimos al día, tal vez no le damos no sentimos la importancia que tiene al frente de modelos como el norteamericano, que recientemente vimos una de las cosas más atroces, aunque uno debe respetar las decisiones, pero modelos de elección popular que supuestamente popular que no son democráticos. Luego todo lo que significó el proceso revolucionario que ha generado mucho malestar. Pero son situaciones que ha vivido el mundo desde que el mundo descubre supuestamente otras tierras, otros continentes, ahí se inicia el fascismo, hay formas, no se le da esa connotación, pero eran las expresiones del colonialismo donde veías a los otros con desprecio. El otro momento histórico, en mi opinión, fue la Comuna de París, ya con una decisión clara, dos ejércitos que se estaban enfrentando uno contra otro, Francia y Prusia, pero la Comuna de París decide convertirse en gobierno y los dos ejércitos se unen para diezmar a la Comuna de París. 2 meses del primer gobierno revolucionario de los trabajadores y luego la Primera, Segunda Guerra Mundial. Y lo importante de todo esto es que Venezuela decide, ante la persecución que existe contra Venezuela, gravísima, porque siempre va a ser grave, pero además promovida por personas que han nacido en Venezuela, venezolanos con derechos, pero sin deberes para ellos, ha sido víctima Venezuela, Nicaragua, Cuba y otros países, pero la nuestra hay un factor de odio que es terrible y a nosotros nos ha correspondido. Entonces se decidió
entre el presidente Nicolás Maduro Moros y el propio Jorge Rodríguez, convocar ese congreso, porque ¿qué fue lo que hemos visto? Que los parlamentos, por eso es parlamentario, un foro parlamentario contra el fascismo, que los parlamentos nacionales o regionales que están obligados a respetar sus normas internas y a respetar el derecho internacional que no admite persecución, no admite el odio, no admite la violencia, no admite violentar la soberanía y la autodeterminación de los otros países, entre otros principios del derecho, actúan así, sin más ni más, desconociendo todo y han pretendido desconocer la decisión del pueblo venezolano que decidió el 28 de julio nuevamente reelegir al presidente Nicolás Maduro Moros. Por lo menos nosotros decimos que no solamente es contra el presidente, es contra el pueblo que lo eligió. Es la toma de decisión, es tratar de desconocer un derecho fundamentalísimo que además Venezuela, el pueblo se lo ha ganado a pulso. Y evidentemente, una vez más, como todos sabemos, sufrimos acciones violentas que todos sabíamos que iban a ocurrir de alguna manera, estábamos alertados. En el caso del PPT, nosotros habíamos hecho seguimiento exhaustivo y habíamos informado al CNE, habíamos alertado que esta gente no venía. Estoy hablando de la señora a la cual el presidente cuestiona y bien la califica. Él es bastante mesurado, porque yo le digo mercenaria. Y señala, creo que por vez primera, sus conexiones, las conexiones de esta mujer con la delincuencia transnacional, el narcotráfico. Sí, tenemos por ahí un video del presidente cuando ayer denuncia ante la... Exactamente. Entonces, nos toca a nosotros dar la cara, ayudar a unir a todos los parlamentarios de buena voluntad para defender al mundo de los que significan las acciones fascistas sionistas. Estamos viendo en tiempo real, Olga, en tiempo real, cómo es exterminado un pueblo, cómo resiste el pueblo palestino, Gaza, que pertenece a Palestina, cómo resiste los embates, el exterminio, la destrucción diaria ante la mirada del mundo, y poco ocurre. Los pueblos estamos movilizados, pero quienes deberían actuar para impedir la masacre no actúan. El fascismo está muy bien organizado en partidos parlamentarios, presidentas, y vemos a Milei, es decir, situaciones que por indiferencia, por indiferencia, no pararon a Milei, porque cuando ellos dicen, Olga, tú que eres madre, yo también, bueno, ya yo estoy en condiciones de abuelo, pero todavía no me ha llegado un momento. Cuando una cosa que a nosotros nos generó, y lo comentábamos, estupor, indignación, cuando el candidato Milei proponía entre sus planes de gobierno que las familias argentinas podían vender un niño y podían usarlo para la venta de órganos. ¿Cómo es que nadie tuvo el coraje, el valor y el instinto de denunciarlo ante los tribunales internacionales o en los tribunales nacionales? Eso no, tal vez si Constitución argentina no tenga algunos elementos, pero hay muchos tratados internacionales de los cuales Argentina es parte. Y no podía, en sano juicio, hacer un planteamiento de tal naturaleza, pero lo más grave es que nadie reaccionó, y ahí está, ese señor destruyendo a Argentina. Entonces, vemos que están absolutamente organizados, el fascismo está organizado en el mundo, y era necesario que alguien tomara la iniciativa de organizar a la gente decente para preservar la paz y la fraternidad. Entonces se dio esa iniciativa. Esto es un planteamiento además urgente, necesario, pero urgente. O sea, si se deja seguir avanzando a estos grupos que, digamos que propugnan como bandera la supremacía, propugnan como bandera la existencia de una élite y que el resto de la humanidad sirva a esa élite, que es un poco el pensamiento sionista sobre todo, que tiene digamos que esas dos banderas dentro de sus conductas, de su propio ordenamiento y de su propia idea de lo que era el Estado de Israel. Sí. O sea, si nosotros permitimos esta situación que avance, está avanzando hacia el Líbano, va a seguir avanzando
hacia otros países de lo que ellos llaman el Gran Israel, Así es. que es lo que pretende el sionismo que no está solo, el sionismo que está vinculado a las organizaciones criminales internacionales que tienen que ver con el narcotráfico, con la venta de armas, con los propios negocios de la guerra. Así es. ¿Okay? Si nosotros permitimos eso, la humanidad va a perder toda oportunidad de tener derecho a la existencia. O sea, lo que sucede en Palestina, de lo que suceda allí, de la solución que la comunidad internacional dé, va a depender el futuro de la humanidad, de tus hijos, de mis hijos, de sus hijos. Va a ocurrir en cualquier lugar y va a normalizar la banalidad del mal, va a regularizar, a hacer cotidiano crímenes de tal magnitud y no podemos admitirlo. Las medidas coercitivas unilaterales es una expresión del fascismo. Claro. Es una expresión porque violenta todo el derecho internacional y resulta que, bueno, Venezuela, bueno, son 30 países que han sido violentados de esa manera y no estamos hablando del gobierno, estamos hablando del gobierno, del Estado, del pueblo venezolano y esas son expresiones de odio y eso es necesario que despertar a la gente que considera que eso no tiene relevancia, ¿no? Es sumamente grave y creo que, mira, en esta oportunidad este congreso, este foro va a permitir justamente organizarnos. Ya hay fue extraordinario, fueron 7 mesas. Nosotros estuvimos dirigiendo la mesa 1 sobre la diplomacia parlamentaria por la paz, un poco para desarrollar el concepto y cómo organizarnos. Luego se dieron otras mesas sobre el fascismo, sobre leyes para enfrentar el fascismo, las redes, todo un desarrollo importante. Se dieron además debates con el Poder Popular en el 23 de enero, con los estudiantes de medicina, con los estudiantes de la escuela militar, con los trabajadores. Se hizo también una clase magistral sobre el fascismo y cómo frenarlo. Fueron casi 3 días extraordinarios donde la idea es, además de coordinarnos los parlamentarios, pero también incluir a los partidos y al movimiento, al pueblo organizado, porque solos no lo vamos a lograr. Una pregunta, diputada. Ciertamente estamos en fase de organizar esas redes, también de determinar conceptos, porque quizás, por ejemplo, yo escuchaba al presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, diciendo algo que yo tengo algún tiempo también comentándolo, que es que no podemos seguir hablando que el fascismo o el neonazismo o el sionismo es una ideología. Porque el concepto de ideología tiene que ver con la construcción de la defensa de los derechos inherentes a los pueblos. Entonces, si la ideología es la construcción de razonamientos para la defensa de los derechos inalienables de los pueblos, esto no es ideología. Esto no es ideología. Forma de organización criminal que está basada en unas ideas supremacistas, pero que nada tienen que ver con lo que significa la ideología. Así es. Fíjate tú, hay varios estudios que se han hecho en los últimos tiempos acerca de estudiar la psicología del fascismo, ¿no? Y bueno, incluso en la Segunda Guerra Mundial surgieron muchos libros, en la Primera, Segunda Guerra Mundial. Pero si uno, dentro de la lógica común, es clarísimo, si tú tienes la mejor constitución, la tienes ahí, la mejor constitución la de Venezuela. Todo aquello que vulnere las normas que están allí y agredan al ser humano, agredan nuestros derechos, violenten sin más ni más, evidentemente eso es una expresión de odio y de fascismo. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, lo positivo de ese proceso tan difícil y tan complejo fue la creación de Naciones Unidas y el desarrollo del derecho internacional para proteger la paz y la seguridad internacional, relaciones de amistad, de cooperación. No puede haber guerra, y si hay guerra es para la defensa. Por eso nosotros siempre hemos insistido, cuando hablamos de la guerra de Venezuela, no, nosotros no estamos en guerra, nosotros somos víctimas de una agresión. Es decir, fue creado un conjunto de tratados internacionales que impiden conductas criminales de este tipo, y el que haya, sin haber estudiado el fascismo desde la perspectiva de la psicología o la psiquiatría, pero de la perspectiva del derecho, sabe que son conductas que están proscritas, absolutamente proscritas, que han existido esas conductas, ese odio. Por eso
Jorge lo llamaba, el Jorge Rodríguez, el presidente, una psicopatía social, porque tú lo puedes ver en la colonia devastaron a los pueblos indígenas con el propósito de robarse sus recursos, imponer otra ideología, imponer una cultura que no era la de los pueblos indígenas, religiones que no eran las de los pueblos indígenas, desconocer al otro en toda su magnífica expresión. Entonces, creo que es un avance extraordinario, de verdad que nos reunimos, fue intensidad total, y ya se está trabajando, hay la declaración de Caracas, están las conclusiones de cada mesa, y bueno, simplemente poner manos a la obra y como un factor fundamental el respaldo absoluto al pueblo palestino, el derecho a vivir en su país. Nosotros decimos una Palestina libre, soberana, íntegra, independiente. Así es. Diputada, nos vamos al corte y continuamos entonces analizando con usted importantes temas de interés nacional. Que ellos querían un baño de sangre en el país y nosotros evitamos con la acción constitucional y oportuna del Estado un baño de sangre. Ahora quieren lavarle la cara a la asesina, a la criminal de la Machado, que es una criminal que hasta ahora está conspirando. Se fue del país a conspirar. Se fue del país a buscar dólares en Colombia del narcotráfico, la Machado. Está en Colombia y el narcotráfico la está financiando ahora, de frente, y está moviéndose por ahí para ver si puede mandar terroristas para poner una bomba por allá, una bomba por acá, en una idea loca de una ambición lujuriosa desmedida. De vuelta con la diputada Ilenia Medina, secretaria general del partido Patria para Todos, vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, también de carrera diplomática, embajadora y pues una gran conocedora del derecho internacional. Diputada, todas las acciones terroristas de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo de Venezuela, siempre han estado acompañados de dos elementos fundamentales. Uno de la posición agresora de figuras o de presidentes de algunos países en la comunidad internacional. Por supuesto, líderes y gobernantes que están representando a los partidos de extrema derecha a nivel internacional. Y por supuesto, todo esto acompañado de la mediática, de la cartelización de los medios, desde las redes sociales, en función de generar una percepción de la comunidad en relación a este intento de deslegitimar al gobierno nacional, a los supuestos derechos que ellos tienen de activar acciones terroristas para conseguir objetivos políticos o económicos, y esta ha sido una constante. Y de esto no se escapa, por supuesto, en este momento, con las elecciones, con la reelección presidencial, la posición de los países, algunos de ellos que han estado vinculados a esta agresión, y otros que no sabemos por qué razones han confundido las propias acciones de gobierno, como fue el caso de Colombia en un momento dado, o el caso de Lula en Brasil, que en un momento, de forma irrespetuosa, violando el derecho internacional, la igualdad entre los países, opinaron indebidamente y sin conocer sobre la situación electoral venezolana. Yo quisiera aprovechar su oportunidad para que nos hablara de eso, su análisis desde su experiencia y de su conocimiento, y también cómo ha cambiado la posición, por ejemplo, de los países vecinos. El caso de Lula, que metió la pata contra los BRICS y contra Putin en esta ofensiva que fue realmente contra los BRICS, aunque la excusa era Venezuela, pero realmente era una forma de patear a los BRICS. Y también cómo ha variado la posición del presidente Petro después que él empezó a ser víctima de un lawfare en el propio Colombia, de una situación de anuncio de golpe de Estado. Bueno, mira, pues fue larga tu pregunta. Muy bien. Bueno, yo creo que hay que decir en primer lugar que en el mundo hay dos enormes
planteamientos, ¿no? El, el viejo orden, el norte global y el nuevo y el sur global, y que está muy claramente definido, apoyado por países con gobiernos progresistas, si se quiere, y otros por gobiernos conservadores. Dentro de eso es enigmático realmente la postura de Petro, que está vivo por un milagro. Todos saben que Petro es un sobreviviente, y creo que ha logrado sobrevivir gracias, por una parte, a sí mismo, hay que reconocerlo, por otro lado, porque el pueblo colombiano despertó, pero sin lugar a dudas, sin el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela y de la generosidad de nuestro presidente y del pueblo venezolano, que no escatima en ser solidario. Creo que hubiese sido muy difícil para Petro mantenerse. Y con Lula ocurre otro tanto. Es de verdad sorprendente, pero yo viví 5 años en Brasil, yo trabajé en Brasil, estudié en Brasil, hice un posgrado en Brasil. Con esto quiero decir que conozco un poco la idiosincrasia brasileña. Ellos no tienen el instinto latinoamericanista que tiene el resto de América Latina. Tienen un proceso histórico totalmente distinto, ellos no les tocó tener que generaciones enteras entregar sus vidas para la independencia, y eso los marca. De hecho, cuando yo vivía hace muchos años atrás, pocos sabían distinguir entre un peruano, un ecuatoriano, un boliviano, un venezolano, es decir, había muy poco relacionamiento. Pero ya el PT existía como tal, y sorprende, de verdad que sorprende mucho, indigna la actitud de Lula, porque se supone que el Lula que nosotros conocimos con Chávez, el Lula recién salido de la cárcel, no es ese Lula que de pronto él se consideró un pequeño reyesuelo, pensando que el imperio portugués fue revivido y que él tenía que actuar de tal manera. Una cosa realmente sorprendente. Hay muchos planteamientos sobre eso. Si era pensando en función justamente no de la situación en Venezuela per se, porque o sea, hay que ser muy, no sé cómo llamarlo, frío, calculador, a sabiendas que en ese momento, así como México tuvo que ir a un tribunal para garantizar que justamente había ganado Claudia Sheinbaum, que a él le tocó, ella con 30 puntos por encima, pero a él le tocó con medio punto pelear. Con Bolsonaro. Con Bolsonaro, medio punto. Si a nosotros nos hubiese ocurrido eso, otra hubiese sido la situación. Y nosotros con casi 8 puntos, 7 puntos y medio de diferencia, a sabiendas además que la oposición venezolana, el mercenariado, porque no es oposición, es una oposición democrática que está en la Asamblea, tenemos diferencias propias de partidos con visiones distintas, pero el mercenariado, Lula lo vivió también, fue observador de posturas de personas como la que acaba de señalar el presidente, de la mercenaria, para no repetir todos los adjetivos que él les colocó justamente, que han convocado golpes de Estado, invasiones. Es decir, ¿cómo puedes suponer que esta persona, junto con el afiche, y tenía un planteamiento realmente electoral, cómo va a desconocer la historia? Está bien, ten diferencias si quieres con el presidente y con Venezuela, pero no puedes desconocer los hechos. Entonces, uno dice, bueno, no sé qué esconder a Lula, qué le sabrán a Lula, muchas cosas sobre su relación con Venezuela. Otros piensan que efectivamente no quería compartir el liderazgo que tiene en la región, que tiene Venezuela, ganado, super ganado, además no ahorita, hace 200 años, que no es el liderazgo. Brasil nunca tuvo liderazgo. Brasil tiene una relación muy cercana a Estados Unidos. Con él comienza a tener un liderazgo, pero no pueden suponer que es el mismo liderazgo, construido a pulso históricamente. Y lamentablemente se dejó llevar, pienso, por Itamaraty,
porque Itamaraty siempre ha aspirado a ser reconocido como una gran potencia y para ello requiere su título de gran potencia, ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, y lamentablemente que lo hayan llevado a esa situación, triste situación. Fue sorprendente porque el presidente aparece, nuestro presidente ya invitado, hace un año fue invitado el presidente Nicolás Maduro Moro por Vladimir Putin cuando asume él la presidencia de los BRIC, ya había sido invitado oficialmente y él decide aparecer finalmente como corresponde y él no fue, extrañamente para no dar la cara. Yo conozco bastante Itamaraty, te voy a decir. Sería bueno, diputada, perdón, que nos explique, pues, claro, cuando hablamos de la Cancillería de Itamaraty hay que entender por qué estamos hablando de Itamaraty y no estamos hablando de la presidencia. Porque, bueno, Itamaraty es la Cancillería brasileña, que es muy organizada, tiene una agenda muy clara, muy contundente, con sus propósitos, sus intereses propios de cualquier cancillería, pero con una visión bastante conservadora en relación al resto, por lo menos a los objetivos nuestros. Y ¿Es independiente del presidente? no, lo que quería decir con esto justamente es que de ninguna manera, es muy extraño, que no solamente que el canciller no puede tener una posición distinta a la del presidente, ellos deben asumir la postura del presidente, pero además que el asesor, Amorín, que es asesor, no puede dar declaraciones y tratar de imponérselas a Lula, al presidente, pero además ya en la reunión de Kazán, de acuerdo a toda la información que fue suministrada por el presidente, fue un funcionario de la tercera categoría que dijo, nosotros vetamos a Venezuela. Eso no existe, y menos en una cancillería tan estructurada como es Itamaraty. Yo también debo reconocer, por eso decía, en unas declaraciones que me pidieron, yo decía, mira, los dos grandes asesores de Lula es Amorín y además Marco Aurelio García, que era otra cosa, era un hombre de izquierda, creador del Foro de Sao Paulo, promotor, fundador del PT, de una gran sapiencia, un cientista político inclusive, que jamás se le hubiese ocurrido decir, yo pienso que, y Lula tenía que repetirlo, para nada. Es decir, ahí creo que hay elementos que tienen que ver con los propósitos que ellos tienen, los compromisos ya acordados de Cancillería brasileña con la Secretaría de Estado de Estados Unidos, con los europeos. Ellos sueñan que Mercosur se tenga un tratado con Europa, pero lo que más prela en la política exterior de Itamaraty es ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, para ellos decidir, tener veto. Él hizo ejercicio del veto sin tenerlo porque los BRIC no tienen veto. Ellos no tienen veto, tienen consenso. Pero el consenso, lo que pasa es que hay que definir qué es el consenso. El consenso es la mayoría, no unanimidad. Entonces, creo que parte de la construcción que le toca a los BRIC es definir conceptos. Consenso es cuando la mayoría realmente, ya con fundamentos, con elementos allí, habría que ver exactamente cómo han venido desarrollando los BRIC la toma de decisiones, aunque él lo dijo, ¿no? Putin lo aclaró, pero evidentemente ahí hay algo que todavía no sabemos. Hay una jugada que no la sabemos a ciencia cierta. Lo cierto es que las últimas declaraciones de Lula se desmarca muy sutilmente, pero se desmarca de la postura de Amorín y de la Cancillería de Itamaraty. ¿Habrá tenido algo que ver, diputada, los acuerdos que se firmaron recientemente con la Federación de Rusia? Yo supongo que este fue un mensaje también para Lula, esta situación de relación tan cercana. Mira, yo creo por un lado el cuestionamiento mundial de la izquierda mundial contra Lula, porque lo consideraron un traidor. O sea, su liderazgo quedó mermado. Y el liderazgo de Brasil es el liderazgo de Lula. Es decir, es Lula el que le da el liderazgo a Brasil, no al contrario. Y lo que su patrimonio, dejó que lo manosearan, pero lo vimos en todas partes. La izquierda rechazó contundentemente
los partidos y además intelectuales de gran valía lo calificaron como un traidor y no quedaba para otra. Y creo que su liderazgo quedó muy mermado y él tendrá que responder por eso. Eso es lo que le hace reflexionar. O sea, a todos nos llamó la atención que el Pero día además, de ayer... lo que tú decías, la reunión de la CIAN, de la Comisión de Alto Nivel, internacional de alto nivel entre Venezuela y Rusia, ese factor y el triunfo de Elon Musk y Trump en ese orden. Evidentemente lo situaron. Tenemos un minuto antes de irnos al corte y tratar algunos temas que son también muy importantes. Hace referencia al triunfo de Elon Musk. Tu reflexión corta respecto a esta situación en las elecciones recientes de Estados Unidos. Bueno, mira, evidentemente no podemos pensar que este señor, que es el hombre más rico del mundo, que tiene el manejo de la tecnología, capaz de ir más allá del globo terráqueo, no tenga una incidencia fundamentalísima en la toma de decisiones de Donald Trump, que es otro, son dos egos que van a estar compitiendo uno con otro. Uno más joven y otro menos joven, con mucho dinero, pero con una percepción bastante similar, una más de avanzada y otro que desea una América grande otra vez. Hay que ver cómo se van a dar esas dos situaciones, pero lo que sí está clarísimo, porque él va a estar en la toma de decisiones, va a estar presente, no creo que dure muchos meses juntos esas coincidencias, a menos que puedan suceder otras cosas, pero lo cierto es que ya hay una rebelión contra Donald Trump. Los gobernadores del Partido Demócrata, los gobernadores azules, están decididos a no aceptar varias de sus políticas, sobre todo la de los migrantes, aborto, ambiente, una serie de cosas. Ya ayer en Nueva York hubo un desfile, pero también está el presidente de la Reserva Federal, Powell, que dijo, aunque me lo pida como presidente no voy a renunciar, porque hay la pretensión de la propuesta de su segundo a bordo, de su primero a bordo, que es Elon Musk, que quiere eliminar la Reserva Federal, que también era una coincidencia con Donald Trump. Es decir, hay situaciones allí bien particulares que nos hacen ver que no les va a ser fácil. Le han salido bastantes enanos dispuestos a enfrentarlo y, lo más grande, el Estado profundo. Fíjate tú que leyendo un poco sobre todo lo relativo al Estado profundo, a mí me sorprendió porque dije, ¿cómo él va a alertar si quiere tomar medidas para corregir las fallas de su país, de su Estado? Lo va a anunciar de esa manera. Corregir el Estado profundo es corregir a los maleantes, a los malandros que tienen... A otros maleantes y a otros. Exacto, a otros que no son los de él. Exacto. Pero entre ellos, los que lo persiguieron, dice él, y le abrieron 34 demandas. Que lo diga, ese Estado profundo se las trae. Entonces tiene el Estado profundo, a los gobernadores y al presidente de la Reserva Federal. No es cualquier cosa lo que y trae. La propia realidad del país, que tampoco es una realidad pero esa es una expresión de la realidad fractura económica de Estados Unidos. Esa es una expresión de la fractura que hay en ese país. Pero lo que quería rematar con esto es que empezaron a decir que a él lo podían asesinar. Inmediatamente el gobierno de Biden dice, eso es Irán. Inmediatamente, entonces uno, conociendo cómo se manejan los escenarios, Irán tiene que responder inmediatamente porque le pueden hacer daño a este señor para responsabilizar, no justificar, para responsabilizar a Irán. Claro, pero para justificar una agresión posterior a Irán. Claro, entonces yo creo que lo que buscan es realmente frenarlo y tiene que buscar un pretexto, buscar un supuesto responsable. Eso me parece bien delicado, eso huele a trampa facilita. Así es. Nos vamos a un corte y seguimos con la diputada Ilenia Medina, que nos acompaña hoy en La Balanza. Dado reuniones diarias de las 3 comisiones de trabajo, aparece la propuesta que queremos compartir con todas y con todos de la elaboración de una nueva ley
que incluso proponemos que lleve como título Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que sería como la ley que desarrolle el artículo 130 constitucional. Es una propuesta que surge de la Mesa Constitucional para que sea consultada, trabajada, abordada por los partidos, por los consejos comunales, por los grupos culturales, por las universidades, las facultades de Derecho, etc. La Comisión Legislativa, que preside el diputado Luis Eduardo Martínez, ha hecho un desarrollo amplio, profuso, de todos los instrumentos legales con los que cuenta nuestra legislación para encauzar los eventos electorales y las formas de participación política. Son básicamente 4 leyes orgánicas: la ley orgánica del Poder Electoral, la ley orgánica de procesos electorales, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y aquí está, digamos, zanja la discusión pueril acerca de si la sala electoral tiene o no tiene competencia, etcétera, etcétera. Es una necedad, es una tontería. Está claramente establecido en la Constitución y es una verdad de perogrullo que si existe una sala electoral es para que sea el contencioso electoral relacionado con los eventos electorales en Venezuela. En la ley del Tribunal Supremo de Justicia está desarrollado el trabajo de cada una de las salas y cuáles son las funciones. Por tanto, en lo que corresponde a la sala electoral, también tiene que ver, por supuesto, con los eventos electorales en Venezuela. Luego está la ley de amparo sobre derechos y garantías constitucionales, porque el derecho al sufragio es un derecho constitucional, es un derecho humano constitucional. Estamos de vuelta con la diputada Ilenia Medina, vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior, miembro de estas comisiones que están discutiendo un tema fundamental, es decirle, ya basta a la extrema derecha que ha intentado en las últimas décadas, estamos hablando de 25 años, pero sobre todo en la última década que no existan elecciones libres en Venezuela. Es decir, ellos mediante el terror, mediante la agresión, mediante las medidas coercitivas unilaterales, mediante acciones de calle, mediante amenazas, mediante diferentes vías, mediante el mercenariado, el intento de magnicidio contra el presidente, han intentado por todas las vías que no seamos libres y que no tengamos la posibilidad de autodeterminarnos, de tener, o sea, las elecciones logramos que sean libres porque nos empeñamos en que haya elecciones periódicas y que sean libres, pero ellos nos ponen piedras de tranca permanentemente para que vayamos, en algunos casos como el 2015, que vayamos con la voluntad herida. Con la guerra económica nos laceraron en ese momento y muchos fueron confundidos y muchos dejaron de votar porque estaban confundidos con toda la agresión económica que había, porque no sabían quién era el que la estaba causando realmente. Entonces, este es un momento clave para la historia de Venezuela. Se ha aprendido mucho de las agresiones, se ha aprendido mucho de cómo la extrema derecha utiliza la plataforma electoral para generar condiciones que permitan el desarrollo de planes de desestabilización. Recordemos que a toda elección le sigue una deslegitimación por parte de ellos y los medios de comunicación. Y esta deslegitimación siempre con el mismo concierto internacional, el tema de aplicar Carta Interamericana, que la ONU intervenga, en fin, bueno, ¿qué más? Pero en este momento es fundamental que se dé el debate profundo público, como lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, en todos los espacios, sobre los temas que impactan y garantizan la autodeterminación, la defensa de la soberanía de la patria y que sancione contundentemente las acciones terroristas y a estos grupos criminales que han intentado acabar con la vida de los venezolanos y la tranquilidad de los venezolanos. Usted, diputada, es una de las que ha presentado temas de debate que, bueno, que han movido, digamos, la reflexión de los venezolanos y las venezolanas. Algunos temas un poco más agudos, como el tema que plantea de la nacionalidad, y otros temas un poco más ligeros en el debate, como el tema del financiamiento, en fin. Cuéntenos un poco cómo va esto de la discusión de este compendio de leyes electorales y de propuestas que hacen los partidos a través del diálogo.
Mira, en primer lugar, creo que la iniciativa de crear este comité, esta comisión de diálogo entre las organizaciones políticas que participaron durante todo este proceso electoral, incluyendo a los factores que andan por ahí huyendo, ¿no? Incluyendo, ahí está, porque esa es una característica de este proceso nuestro, ¿no? La capacidad dialogante, de buscar siempre preservar la paz, procurar siempre construir, aún en las situaciones más adversas. Sin embargo, dentro de ese marco, todo surge a raíz justamente de lo sucedido el 28, 29 y 30 de julio, donde se generó una situación muy violenta, donde murieron 27, murieron o fueron asesinadas 27 personas, pues todos es el mismo resultado, vamos a morir en alguna situación, pero asesinadas brutalmente, promovida un plan que se articuló no como una campaña electoral, sino que ellos recorrieron el país para justamente promover una acción, una ofensiva criminal, porque sabían que no iban a lograr el voto popular. Y ellos ya estaban articulándose con los fulanos comanditos para hacer lo que hicieron, organizaron una violencia dolorosa, no solamente por el impacto en la infraestructura, sino en las personas que fueron asesinadas y cómo jóvenes fueron engañados o como fueron partícipes de ese crimen. Una vez más, solamente con el propósito de destruir el proceso revolucionario, destruir la república. No tienen otra intención, sino hacer negocio. Lo que decíamos en ese marco de la campaña, nosotros hicimos una carta al Consejo Nacional Electoral, comenzando la campaña porque vimos que el porte de esta gente no venía con la intención de hacer campaña, porque ella se considera que iba a ser presidenta. Ya per se estaba burlando a las leyes, la Constitución y el propio pueblo venezolano. Ella no era candidata. Y todo lo que cómo fue involucionando su accionar a nivel nacional. Nosotros hicimos una carta alertando al Consejo Nacional Electoral que esta gente venía con un plan, está por escrito, pidiendo una reunión, porque el planteamiento que hace el presidente de la Asamblea, que es correcto, pero aún así con esas leyes tal como las tenemos, podíamos haber frenado a esta gente, pero entendiendo que la coyuntura que ha vivido Venezuela no es fácil, él plantea justamente hacer una reforma a las leyes. La ley orgánica, la ley orgánica del Poder Electoral, la de procesos electorales, partidos políticos y Tribunal Supremo de Justicia, con ese propósito, en el marco del espíritu del artículo 130 y 131 constitucional, que están referidos a los deberes. Esto es muy importante, que nuestra gente, nuestro pueblo lo maneje, porque nuestro pueblo es sumamente inteligente. La Constitución venezolana es garantista de derechos humanos, pero también son 38 derechos y apenas 6 deberes. Bueno, son 38 artículos que refieren a derechos, pero exacto. hay derechos que son inherentes que no están allí. Claro, ajá. Pero quiero decir, son 38 artículos orientados al acceso a los derechos económicos, sociales, políticos, culturales, pueblos indígenas, familia, etcétera, nacionalidad. Pero de los deberes poco se habla. Y por cierto, procurando un poco ese desequilibrio, realmente nosotros necesitamos, perdóname que haga esta digresión ahorita, tenemos que hablar más de los deberes. Mientras más compromiso, más deberes también. O sea, hay que equilibrar la balanza, porque lamentablemente, en el marco del planteamiento que hace el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, él señala, vamos a revisar esas leyes electorales en el marco del artículo 130, que establece el deber de los ciudadanos venezolanos de proteger y respetar la soberanía, la autodeterminación, la nacionalidad, los valores culturales, el 131, que señala el deber de respetar la Constitución y las leyes. Entonces, uno dice, ¿por qué ellos se acostumbraron a violentar
una y otra vez desde Chávez. Cuando hubo un golpe de Estado, no detuvieron a nadie, nada más a Carboni huyó y él sacó el crucifijo y dijo, bueno, vamos a comenzar de cero, vamos a revisar dónde nos hemos equivocado, en buena lid, pero estaba ante unos farsantes. Y eso se ha extendido hasta ahora. Entonces, cuando él hace ese planteamiento, nos pareció interesantísimo y nosotros planteamos lo que ya habíamos planteado en el 2017, en la constituyente del 2017. Es decir, si aquellos factores políticos, entre comillas, o supuestamente los responsables de algunas organizaciones políticas que han promovido el odio contra Venezuela, han pedido ataques militares contra Venezuela. ¿Los han contratado? Han contratado, mercenariado, han promovido medidas coercitivas unilaterales para hacer sufrir a Venezuela. La migración es producto de esa inducida, además, era un plan para que salieran nuestros jóvenes a pasar trabajo en el exterior, promovido por ellos. Cuando dijo Julio Borges que los venezolanos que estaban saliendo eran delincuentes, prostitutas, narcotraficantes, eso quedó reflejado. Y luego de que los países del Grupo de Lima, lo recordarás, invitaron a los venezolanos a irse, luego los frenaron porque eran delincuentes, como había dicho Julio Borges y compañía, todos ellos. Ellos como pidieron sanciones, bloquear a Venezuela. ¿Y quién sufrió el bloqueo? ¿Y quién sigue sufriendo el bloqueo? El pueblo venezolano. Entonces, fíjate tú, los tres factores que tienen que ver con el Estado, la población o el pueblo, el territorio y la república, el Estado, han sido afectados los tres elementos. Elementos esenciales, constitutivos. Elementos, porque quieren destruir la república y apoderarse de los recursos de Venezuela. Eso se llama traición a la patria. Y la única forma para que realmente esta gente, entre comillas, de verdad podamos ponerle un freno, es justamente el tema de la nacionalidad, y ellos no son venezolanos. ¿Qué dice la doctrina constitucional en materia, y la nacionalidad se estudia de diversa índole, la filosofía de la nacionalidad, la teoría de la nacionalidad, la doctrina? Pero lo fundamental es que se establece que la relación del ciudadano con el país, que lo vio nacer, con la república, con el Estado, es de dos niveles. Primero, el compromiso del Estado de proteger al ciudadano, pero a su vez el deber del ciudadano, tiene deberes con ese Estado, de respetar lo que está construido como Estado. Por eso digo, derechos y deberes. Esa relación, cuando se rompe la relación de deberes, de compromiso, que es en el orden social, espiritual y político, ¿a quién se le ocurre que tú puedes hacerle daño a tus hijos, a tu madre? Evidentemente hay una ruptura enorme, y el Estado, cuando los padres agreden al hijo de tal manera, evidentemente pierde la patria potestad. Entonces nosotros hemos venido planteando, y le planteamos esa oportunidad el mismo día, porque eso desde el año 2017 con la constituyente lo estábamos planteando, que estas personas que nacieron en Venezuela pierdan, el Estado pueda privarlos de la nacionalidad, porque lo establece la doctrina del derecho internacional en materia de apatridia, establece que la nacionalidad no se puede eliminar, suspender de manera arbitraria. Cuando hablan de ejemplos de arbitrariedad, está hablando de los niños, de las mujeres, aquellas personas vulnerables. Pero acepta, y repito, acepta, que las personas que han sido desleales con su país y han cometido crímenes pueden ser privados de su nacionalidad, no importa que queden en apatridia. Es decir, cuando hablamos de apatridia, quiere decir sin protección del Estado. Ahora, es que ellos no quieren nada con el Estado, ellos se ganaron a pulso, ellos ya rompieron sus vínculos espirituales, emocionales, porque la nacionalidad no solamente es jurídica, es política y particularmente espiritual.
Ahora bien, bueno, que nos queda poquito tiempo, diputada. En este tema, que es un tema álgido, el tema de la nacionalidad, lamentablemente se nos está yendo el tiempo. Ciertamente la Constitución no permite la privación como privación. Por eso hay que modificar, Pero, enmendar. diputada, hay un elemento que es que la Constitución reconoce la renuncia a la nacionalidad. ¿Okay? Incluso habla de que quien pierde y quien renuncia, porque un venezolano nacido en Venezuela que adquiera otra nacionalidad, si el país que le está otorgando la nueva nacionalidad le exige la renuncia o le plantee la pérdida, él pierde la nacionalidad venezolana al adquirir una nueva nacionalidad por las condiciones que le pone el país otorgante. Ahora bien, la renuncia en Venezuela pudiera, digo, un aporte como para el debate, porque yo estoy de acuerdo que ellos han perdido el contacto con la nación, han perdido la relación espiritual con la nación. Roto, porque la pérdida es involuntaria. En ese caso, no, ellos acabaron. Sí. Hay legislaciones internacionales que pudiera revisarse, y le comento como aporte, que reconoce la renuncia cuando la persona que tiene la nacionalidad del país voluntariamente sirve a un Estado extranjero. Exactamente. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos entendido a nivel de legislación, hemos desarrollado la renuncia expresa, ¿okay? Que la persona voluntariamente, pero tenemos que trabajar en la renuncia tácita, es decir, se considera que una persona ha renunciado efectivamente cuando está al servicio de intereses extranjeros contra la nación venezolana. O sea, son delitos de muy alto nivel contra la patria que pueden ser determinados y que pudieran acarrear. Porque ciertamente, en el caso de la nacionalidad por naturalización, sí puede ser revocada por los tribunales. Eso es digamos, una previsión constitucional. Pero el tema de la renuncia, que sí está en la Constitución, hay que desarrollarlo y poder hacer un debate. Porque ciertamente está la pérdida de la ciudadanía a través de la inhabilitación política. La diputada Iris Valera habla de por vida. A mí me parece que estoy de acuerdo, me parece que está muy vinculada la ciudadanía a la nacionalidad. Pero ahí, Olga, a mí me parece interesante el planteamiento de Iris, ¿no? En relación a la pérdida de la inhabilitación política de por vida, pero cuando estás desconociendo al CNE, hay muchos que han desconocido al CNE, ¿verdad? Y dicen, no, eso, y lo hacen a sabiendas, como un plan. Pero hay otro elemento que hace mucho más gravoso la situación cuando convocan o se suman a un país enemigo, como es Estados Unidos, que nos declaró enemigo, y procuran violentar los tres órganos, los tres elementos del Estado, que es justamente las medidas coercitivas, ataques militares y desconocimiento de la República. Entonces ya eso llega a un nivel que no es suficiente inhabilitarlos políticamente, porque ellos voluntariamente renunciaron, como tú dices, a la nacionalidad venezolana, rompieron los vínculos. ¿Quién puede pensar que estos señores, entre comillas, son venezolanos? Son traidores, y los traidores los desprecian hasta en su casa, porque se lo hacen a alguien, se lo hacen a otro. Entonces, creo que esto... Mira, nosotros hablamos del artículo 35, pero evidentemente está en la mesa ese debate. Y lo último que quería decirte, no quiero dejarlo pasar por... Fíjate, como parte de esto, importante el financiamiento de los partidos. La Constitución en esa época, en el año 2000, decidió, porque era parte de todo ese momento histórico, que el Estado no podía financiar. Justamente nosotros no queremos enmendar la Constitución, porque la Constitución, el artículo 67, señala que el Estado no puede financiar los partidos, pero, y tampoco gobiernos extranjeros de origen internacional, el financiamiento, pero el sector privado sí. Entonces nosotros decimos, nosotros no queremos que en Venezuela copie la política con el lobby. Nosotros no queremos eso. Entonces decimos hacer una ley y lo presentamos. Tenemos el PPT, un proyecto de ley que permite regular esa determinación que está en el artículo 67, de manera que la banca privada pueda otorgar créditos, no financiamiento, crédito para que los partidos tengan un proyecto productivo
que le permita financiarse. Entonces allí estamos absolutamente contestes con el espíritu, propósito y razón del artículo 67 en relación a los partidos políticos. Me parece bueno. Todo esto, digamos, estos elementos de debate han sido presentados por el Partido Patria para Todos en el seno de la Comisión de Partidos que está dialogando. Y a nivel nacional también se ha presentado. Entonces es importante que bueno, que son una de tantas propuestas que toda la comunidad organizada también pudiera presentar elementos y también propuestas para el debate. Y bueno, nada, estamos encaminados a hacer los cambios necesarios para cerrarle el paso al fascismo que se expresa a través de organizaciones con fines políticos que utilizan plataformas electorales con fines políticos y se olvidan de cuál es la real naturaleza del partido político en el Estado venezolano, que es coadyuvar a la participación democrática, protagónica y directa. Entonces, hay que hacer un trabajo importante de debate, hay que hacer un trabajo importante. Yo agradezco como venezolana lo que están haciendo desde la Asamblea Nacional, desde los espacios de los partidos que están en diálogo, porque hay que construir una Venezuela que haga respetar. Continuar construyendo. La soberanía, la autodeterminación. Y que todos entendamos que los derechos y los deberes tienen que ser absolutamente equilibrados. No nos podemos olvidar de los deberes. Mira, el movimiento de Jóvenes por la Patria, su declaración se llama el derecho a tener patria y el deber de defenderla. Así es. No podemos olvidarnos de los deberes. Usualmente ocurre y hay una serie de actores que están trabajando sobre eso, el desequilibrio. Y es necesario, si todos los ciudadanos asumimos que disfrutamos de derechos, pero también de deberes, tenemos que tenerlo absolutamente, ser conscientes de eso. Creo que eso hay que trabajarlo un poco más. Y a nuestros hijos desde pequeños enseñarles cuál debe ser el deber en relación al respeto a la soberanía nacional, el amor por la patria, el deber de solidaridad con los que más sufren y así construir hombres y mujeres nuevos que sirvan para transformar el mundo. La nueva sociedad, el nuevo Estado. Así es. Gracias, mi querida diputada, por su compañía. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el martes.